Hola, ¿cómo estás? Hoy comienzo a contarte sobre el Tratado de la Reforma del Entendimiento de Spinoza. Y Spinoza comienza así este libro. Después que la experiencia me había enseñado que todas las cosas que suceden con frecuencia en la vida ordinaria son vanas y fútiles, como veía que todas aquellas que eran para mí causa y objeto de temor no contenían en sí mismas ni bien ni mal alguno, a no ser en cuanto que mi ánimo era afectado por ellas, me decidí finalmente a investigar si existía algo que fuera un bien verdadero y capaz de comunicarse, y de tal naturaleza que por sí solo, rechazados todos los demás, afectara al ánimo. Más aún, si existiría algo que, hallado y poseído, me hiciera gozar eternamente de una alegría continua y suprema. Es decir, este libro es una investigación que hace Spinoza para lograr encontrar aquel bien que una vez hallado y poseído le proveyera de una alegría suprema y eterna. En toda esta investigación, esta reflexión que él empieza a hacer, en todo lo que él empieza a observar, nos cuenta que lo que los hombres consideran como el sumo bien se reduce a estas tres cosas: las riquezas, el honor y el placer. Tanto distraen estas tres cosas la mente humana que le resulta totalmente imposible pensar en ningún otro bien. Entonces Spinoza se da cuenta que la mente se distrae tanto con estas cosas que es imposible pensar en ese otro bien o en aquello que está Spinoza queriendo encontrar. Entonces se empieza a preguntar, tengo que desterrar estas tres cosas para poder hacer que mi mente pueda investigar, pueda encontrar aquel sumo bien. Pero también se da cuenta Spinoza, en principio, que es humano y que necesita de estas tres cosas también, de estos tres bienes también. Spinoza se da cuenta que esto que llamamos bienes no son tan bienes, más bien son males, porque primero perecen y en segundo lugar, cuando los perdemos, nos causa tristeza, nos causa malestar, también nos causa ansiedad, miedo, temor a perderlos, nos causa envidia cuando vemos que el otro tiene aquello que no tenemos. Entonces, más bien son males más que bienes. Entonces Spinoza empieza a buscar y a pensar y a reflexionar, pero ¿cuál es el origen de estos bienes o males? Y se da cuenta que nosotros amamos o nos apegamos a bienes que perecen. Es decir, nos estamos apegando o estamos amando la riqueza, estamos amando el honor, estamos amando el placer. Algo que también nos dice Spinoza es que entre el placer, la riqueza y el honor hay una diferencia que entre el honor y la riqueza, cuanto más obtengo, más alegría. En cambio, en el placer ocurre el arrepentimiento. Por lo tanto, el honor y la riqueza se vuelven quizás más distractores y el que más distrae la mente es el honor. ¿Y por qué dice Spinoza que el honor es el que más distrae la mente? Porque el honor hace que para alcanzarlo yo tenga que buscar aquello que la sociedad que me rodea busca y evitar aquello que la sociedad que me rodea evita. Es decir, soy en función de. Por eso el honor es el que más
distrae la mente. También nos dice Spinoza que estos tres supuestos bienes nos llevan a la muerte, que se conocen muchos casos de aquellos que poseían riquezas y por querer sus riquezas murieron, fueron víctimas, o aquellos que por buscar esas riquezas también murieron, o gente que por defender o alcanzar el honor también murió, o gente que por exceso de placer condujeron o aceleraron su propia muerte. Entonces Spinoza dice, esto no estaría siendo lo necesario, pero es necesario en su justa medida. El tema es que nosotros estamos enfocando y estamos amando bienes que perecen. Y eso es lo que Spinoza nos dice que está mal. ¿Y qué nos dice respecto a esto? El amor hacia una cosa eterna e infinita apacienta el alma con una alegría totalmente pura y libre de tristeza, lo cual es muy de desear y digno de ser buscado con todas nuestras fuerzas. Entonces, en la medida que yo busque estos tres bienes que sé que perecen, la riqueza, el honor y el placer, buscarlos en su justa medida, en tanto y en cuanto sean un medio para alcanzar este sumo bien que me va a proveer eternamente de alegría, porque poseerlo, porque hallarlo, me va a dar esa alegría eterna. Es decir, cuando el amor nuestro apego está dirigido hacia algo que es eterno, no importa todo lo que se pierda, no importa, porque nuestro amor está en esa cosa, en ese ser, en esa esencia o en lo que sea que es eterno. Con lo cual, no hay miedo a perderlo porque sabemos que es eterno. Nuestro amor está bien dirigido y no estamos apegados a aquello que perece, que sabemos que se va a ir. Eso es lo que Spinoza te viene a enseñar, es lo que en su investigación te viene a mostrar. ¿Cuál es ese sumo bien? ¿Qué es ese ser, esa cosa, ese bien eterno hacia donde vos tenés que dirigir tu amor? Es Dios. Y Spinoza te va a conducir por ese camino para que logres alcanzar ese sumo bien. Nos vemos en la próxima. Que tengas un lindo día.